Bien, tengan ustedes muy buen día. Quiero darle la bienvenida a nuestro culto virtual, que es la Iglesia Cristiana Evangélica en Parque Casas, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, y estamos compartiendo juntos en este tiempo de distanciamiento social que tenemos que respetar, de cuarentena, la palabra de Dios. En cada familia, en cada hogar, podemos abrir juntos la Biblia y podemos escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje de la palabra y podemos recibir la voz de Dios y el consejo de Dios. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en Isaías, el capítulo 1, para tener una breve reflexión en la palabra de Dios acerca de uno de los temas más maravillosos que trata la Biblia, el perdón de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y el versículo 18 que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y hablando del perdón de Dios, una de las cosas más maravillosas que podemos encontrar de los temas desarrollados en la Biblia, de las acciones de Dios, de cómo Dios ha mostrado su carácter, su personalidad a los hombres a través de este regalo tan maravilloso que nos ofrece desde el cielo, que es el perdón. Pero para poder analizar el perdón de Dios tenemos que analizar y considerar cuál es la realidad humana, cuál es la condición en la que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios, como acabamos de leer en el capítulo 1 de Isaías, en el verso 6, que nosotros, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa en nosotros que esté sana. Esto habla de la enfermedad del pecado, habla de cómo el pecado corrompe nuestro ser, cómo destruye nuestra vida y cómo ante los ojos de Dios estamos enfermos terminales por el pecado. Agrega el versículo 6 diciendo, sino que somos una herida, una hinchazón, una podrida llaga que no está curada ni vendada, ni está suavizada con aceite. Pero además la palabra de Dios es mucho más gráfica y enfática al hablar de nuestra condición de seres humanos pecadores. Y podemos analizar en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento la descripción que hace la Biblia de nuestro ser, de nosotros, ¿no? Dice que estamos ciegos. La palabra de Dios dice en 2 Corintios que Satanás, que es el príncipe de este siglo, de este mundo, ha cegado el corazón y los ojos de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por lo tanto, ante Dios, el hombre natural está ciego espiritualmente, pero aún va más allá. Dice la Biblia que estamos perdidos. Dice también que vivimos en esta vida sin Dios y sin esperanza, dice en Efesios capítulo 2. Y aún más, la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estamos muertos en delitos y pecados. Esa era la condición que tenemos delante de Dios. Cada ser humano, cada hombre, cada mujer que nace a este mundo, nace en esa condición, en esa naturaleza que nos lleva a estar muertos espirituales delante de Dios. No es que comenzamos a alejarnos de Dios con el paso de los años, sino que ya nacemos en una condición alejada totalmente de la presencia de Dios. Dice la Biblia enfáticamente que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, estamos corridos de su presencia, estamos alejados, estamos sin rumbo, como decíamos, ciegos, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero además la Biblia habla acerca del pecado como forma de esclavitud humana. El pecado nos ha esclavizado y nos tiene atado con cadenas que no podemos romper con nuestras fuerzas humanas. Por eso
al hablar del perdón de Dios, es necesario que tengamos primeramente esta gran consideración. Vos y yo somos pecadores delante de Dios. Dios nos ve como muertos, ciegos, perdidos y sin esperanza. Por eso, esa es la condición tremenda que tenemos descrita en la palabra de Dios acerca de nosotros. Ahora, el perdón que va a hablar la Biblia acerca de Dios, este perdón que acabamos de leer en Isaías capítulo 1, vamos a ver que no es solamente un acto de la bondad de Dios, no es solamente un dicho de Dios, no es que simplemente Dios ha dicho, bueno, los perdono, no es que ha dado un decreto de perdón, no es que Él ha simplemente olvidado o pasado por alto el pecado, no se trata solamente de eso, sino que, como dice allí en el capítulo 1, versículo 18 de Isaías, este perdón que Dios aplica en nosotros, que Dios nos dispensa, conlleva un cambio de nuestra realidad, esta realidad que acabamos de describir. En el verso 18 que leímos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, pongámonos de acuerdo. En realidad Dios quiere contarnos, quiere desarrollarnos cuál es su plan para que este perdón pueda ser efectivo en nuestras vidas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, existe una transformación de la vida, existe un cambio rotundo de nuestra realidad, existe un antes y un después al encontrarnos con el glorioso perdón que recibimos de parte de Dios. El perdón que Él nos ofrece de pecados no se limita solamente a blanquear nuestro historial, y aquí quiero apuntar y quiero resaltar lo maravilloso del perdón de Dios, es que cambia totalmente nuestra realidad. Ahora dice en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 26, en el versículo 18, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y agregamos Colosenses capítulo 1, verso 13, que dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Otra vez aquí vemos cómo cuando el perdón de Dios llega a nuestra vida, cuando Dios se manifiesta en nuestra vida con el perdón, y nosotros recibimos ese perdón, inmediatamente existe una transformación de nuestro ser y de nuestro espíritu. Es decir, somos trasladados, como dice el texto literalmente, de la tiniebla donde reina Satanás, donde tiene sus dominios el enemigo de Dios y de nuestras almas, y somos llevados al reino de la luz, somos llevados al reino de su amado Hijo. Hay una transformación de la realidad y hay también una transformación y un cambio posicional delante de Dios. Ya no nos va a ver como ciegos, como muertos, perdidos, esclavos y sin esperanza, sino que vamos a pasar de la condición de enemigos de Dios, producto del pecado, a ser no amigos, sino a ser adoptados hijos suyos. No solamente el perdón de Dios va a cambiar nuestra realidad, va a cambiar nuestra posición delante de Dios, sino que también va a cambiar nuestra naturaleza. Es decir, hay un cambio espiritual interno que se produce de forma milagrosa y realizado por parte del Espíritu Santo. Dice en 1 Pedro, en la carta del apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia. Lo que describe este texto en palabras que a veces no son tan comunes en nuestro cotidiano hablar, es que vos y yo, nosotros, los hombres y las mujeres, tenemos una naturaleza que arrastramos desde nuestro nacimiento y que hemos heredado, también dice el apóstol Pedro, de nuestros padres, ¿no? Y esa naturaleza vana, caída, que nos ha presentado delante de Dios, como Él ha descrito en su palabra, nos ha dejado sin esperanza en un callejón sin salida. Pero al encontrarnos con el perdón de Dios, ofrecido, y vamos a ver ahora, en la persona del Señor Jesucristo, llevado adelante, llevado a cabo este plan para perdonarnos, para reconciliarnos con Dios por el Señor Jesucristo y por la obra de la cruz, existe un cambio rotundo en nuestro interior. Ya no es que hay simplemente un cambio de pensar, no es que simplemente vamos a adoptar una nueva ideología, una nueva religión, nada de eso. Hay un cambio espiritual que es real y que ocurre. Dejamos de ser pertenecientes a esa naturaleza caída que hemos heredado de nuestros padres y que procede en la humanidad desde Adán, que fue el primer hombre, y pasamos a ser hijos de Dios. Y dice el texto que acabamos de leer, somos participantes de la naturaleza divina. Es decir, que en nuestro ADN espiritual se fusiona el ser de Dios y nosotros vivimos en Él y Él vive en nosotros y Él nos ha limpiado de todos nuestros pecados para cambiar nuestra realidad y nuestra condición y nuestra posición, pero también ha regenerado nuestro ser y nuestro espíritu. Por eso fíjense qué grande, qué milagroso que es el perdón de Dios. Pero hay algo más, y estamos yendo rápidos para no extendernos en el tiempo, pero dice también la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el verso 11 agrega, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, queridos oyentes, hermanos, hermanas, amigos, que el perdón de Dios va a cambiar para siempre nuestra relación con Dios. A veces solemos experimentar en nuestro cotidiano andar el perdón, ¿verdad? Nosotros dispensamos perdón y también somos perdonados por otros hombres y mujeres, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que nosotros pecamos y lo hacemos siempre y mentimos y nos ofendemos mutuamente, por lo cual es necesario que también nos perdonemos unos a otros. Pero ese perdón que nosotros nos dispensamos humanamente no tiene ninguna comparación con el perdón de Dios. En cuanto a la relación con Dios, decíamos antes, el pecado nos había constituido enemigos de Dios. Nos habíamos distanciado, pero no solamente en el sentido de que nos fuimos por nuestros caminos para otros lados, alejándonos y dándole las espaldas a Dios, sino que aún más nos hemos constituido enemigos de Dios por quebrantar su mandamiento, su palabra, su ley. Mas el perdón que es derramado por Dios en nuestras vidas hace que experimentemos y disfrutemos esta reconciliación. Ya no hay más una relación de enemistad, ya no hay más un distanciamiento perpetuo y sin esperanza, sino que Dios nos va a recibir y lo va a hacer como hace un padre con sus hijos. Él nos va a adoptar, dice Romanos capítulo 8, en el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esto de la adopción, que Dios nos reciba como sus propios hijos, que podamos llamarnos y ser considerados, en realidad ser llamados, dice la Biblia, hijos de Dios. Esto es una facultad, un poder que reciben aquellos que reciben justamente el perdón de Dios en sus corazones. Y ahora vamos a ver
lo que involucra este perdón milagroso de parte de Dios. Va a cambiar nuestro destino eterno, es decir, no solamente va a cambiar nuestra realidad presente como analizamos, no solamente va a cambiar nuestra naturaleza que venimos arrastrando desde que hemos nacido, una naturaleza espiritual, sino que y no solamente va a modificar nuestra relación con Dios y lo va a hacer de forma perpetua, sino que además va a cambiar nuestro destino eterno, es decir, nuestro futuro ya no será el mismo luego de encontrarnos con el perdón de Dios. Ahora, algo que debo resaltar en cuanto a esto es que debemos considerar el destino eterno que tenemos todos aquellos que hemos recibido el perdón de Dios como algo no alcanzado por nuestros propios méritos. Es decir, ninguno de nosotros ha hecho lo suficiente ni hará nunca lo suficiente como para algún día estar delante de la presencia de Dios y reclamar las bendiciones eternas de Dios. Ninguno de nosotros podrá estar algún día delante de Dios cuando, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, hombres y mujeres, han de morir una sola vez, y después de esto el juicio, es decir, todos nosotros hemos de presentarnos delante de nuestro Hacedor, delante del Creador, para dar cuentas. Y aquellos que somos de Cristo, que hemos recibido el perdón de Dios, ese perdón maravilloso y milagroso de parte de Dios, tenemos un futuro asegurado en la persona del Señor Jesucristo, quien nos ha ofrecido de su propio cuerpo y por la entrega de su propia sangre, el derramamiento de su sangre, el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Ahora, algo importante acerca del perdón, no solamente lo que produce, sino cómo alcanzarlo, cómo lograrlo. Dijimos que si no hay nada que podemos hacer, la Biblia dice que esta salvación que Dios nos ofrece no se puede alcanzar por las obras humanas, y esto es explícitamente para que ninguno de nosotros se pueda jactar, para que ninguno de nosotros pueda decir lo alcancé, o para que ninguno de nosotros pueda pensar que ha acumulado los méritos suficientes para alcanzar la gracia y la aprobación de Dios. Ninguno es suficiente. Lamentablemente la Biblia declara que todos hemos pecado por cuanto todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, y por cuanto todos hemos pecado, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, es decir, no hay escapatoria, no hay posibilidad. Ahora, dice la Biblia en Hechos capítulo 13, el versículo 38 y 39, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, lo que acabamos de decir, no alcanzamos a cumplir las demandas, las exigencias de Dios en nuestra vida, en Él, en Jesucristo, en el Señor Jesucristo, que vino a esta tierra para vivir de acuerdo a lo que Dios quería y que Dios nos pedía en su palabra, que vino y vivió y satisfizo la voluntad de Dios. Pero aún más no alcanzó con esto, sino que Él ofrendó su vida, Él dio su vida, la entregó para que nosotros podamos alcanzar este perdón que Él nos ofrece, la salvación, en definitiva. En Él es justificado, dice el texto de Hechos 13:39, todo aquel que cree, es decir, que depositando nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo, podemos alcanzar esta bendición. Y dice el verso 13 que acabamos de leer, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. El perdón de Dios, y esto ya lo hemos enfatizado en otras oportunidades, no es algo que debemos alcanzar ni podemos alcanzar. Tampoco es algo que debemos rogar o pedir a Dios o esforzarnos para convencer a Dios de que merecemos o estamos arrepentidos lo suficiente como para alcanzar el perdón. Dice la Biblia, describe la palabra de Dios al perdón como algo que Dios ha ofrecido, como algo que Dios ha ejecutado. De alguna manera podemos pensar, si bien Dios es un ser eterno,
que el acto de perdonar de Dios es un acto realizado en tiempo pasado. Dios ha perdonado nuestros pecados en Cristo Jesús. A través de la muerte de su Hijo, Él ha perdonado los pecados de los hombres. Ahora, esto no habilita que todos los seres humanos tengan este perdón sobre ellos, sobre su corazón. Es necesario que este perdón se aplique, por lo cual, dice el apóstol Pablo, se os anuncia el perdón de pecados. Es decir, hay un anunciamiento de parte de la Iglesia, de parte de aquellos que anunciamos el Evangelio, de que Dios ofrece el perdón a todos los hombres y mujeres. Esto también se aplica a la vida cristiana. A veces pensamos de que Dios ya no puede tolerar nuestro pecado de tal modo que no podemos ni siquiera hablar con Él, no podemos orar, no podemos ni siquiera confesar nuestros pecados. No sé si has atravesado en alguna oportunidad, alguna situación donde has sentido que has ofendido de tal manera a Dios, que te has alejado tanto de los principios bíblicos, pero además de los mandamientos, y el pecado se ha hecho una costumbre en tu vida que ya Dios no puede perdonar. Es como que hemos llenado, colmado la cuota de Dios y ya no existe nada que podamos decir y convencerlo a Dios para que Él nos vuelva a perdonar. Como si el perdón otra vez se tratara de algo que uno debe lograr. El perdón de Dios está ofrecido. Una vez alguien dijo: no te preocupes en no defraudar a Dios, porque Él no espera nada de nosotros. Él sabe, dice la Biblia, que somos polvo, es decir, Él sabe que nuestra condición es caída, y la comunión de los santos arrepentidos y salvados es comunión de pecadores, por lo cual el pecado ha de convivir con nosotros, lamentablemente, esta naturaleza, hasta que dejemos este cuerpo de corrupción y seamos transformados a un cuerpo semejante a la gloria suya. Esto no nos habilita para pecar, porque dice el apóstol Pablo, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Esto no nos habilita, es una advertencia de parte de Dios seguramente para poder llevar nuestras vidas santas. Pero como Él ha transformado nuestra naturaleza de una naturaleza corrupta y pecaminosa a una naturaleza que comparte la naturaleza divina, ahora tenemos el poder y la facultad que Él nos ha dado a través del Espíritu Santo de poder vencer el pecado. Pero ¿qué pasa si cometemos un pecado? Dice la palabra de que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y otra vez presenta a Jesucristo como aquel que es justo y con su justicia nos ha justificado delante de Dios. Por lo cual, cuando tengas que confesar un pecado delante de Dios, no es necesario que trates de convencer a Dios de que no lo vas a hacer más, porque Dios no nos da el perdón basado en nuestras promesas. Él da el perdón basado en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por nosotros. Y es un regalo por gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ahora, hay condiciones, claro que hay condiciones para poder recibir el perdón de Dios. La primera es arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De nuestro pecado. Arrepentirse es tomar conciencia del pecado y abandonarlo. Miren, hay tres palabras que se usan en el Nuevo Testamento cuando hablamos de arrepentimiento. Una es metamelomai, una palabra en el griego, en el original, que fue escrita el Nuevo Testamento, y esta palabra conlleva la idea del sentimiento de remordimiento por el pecado, pero no necesariamente resulta en que este remordimiento nos ha de volver a Dios, es decir, nos ha de encaminar hacia Dios nuevamente. Por ejemplo, Judas sintió este tipo de arrepentimiento, este tipo de remordimiento, es decir, él sabía que había cometido una grave falta delante de Dios, pero ese sentimiento no lo llevó de vuelta a Dios, sino que lo hizo alejarse aún más de Él, y sabemos cuál fue su fin. Es decir, no demuestra este arrepentimiento genuino. Por ejemplo, el caso que les decía de Judas en Mateo 27, 3 al 5. Hay otra palabra que epistrefo, no necesariamente se la tiene que anotar o memorizar, pero es importante saber lo que Dios quiso transmitirnos en su palabra, que significa girar, volverse, es decir,
arrepentirse en el sentido de la conversión, es decir, de tomar un nuevo camino, refiere justamente a la conversión. Es decir, que si íbamos caminando hacia un lugar, íbamos andando desenfrenadamente, como dice la palabra, en las disoluciones de nuestro pecado, íbamos olvidados de Dios, andando por nuestros propios caminos. De repente nos hemos encontrado con Jesucristo y con la obra redentora, con su sangre derramada, y al arrepentirnos de nuestros pecados, nos convertimos a Dios. Justamente hemos volteado hacia Dios, a ese Dios que le habíamos dado las espaldas durante toda nuestra vida, y comenzamos a andar con Él y hacia Él a partir de ese momento. Y también hay otra palabra, metanoia, que es una palabra dominante en el Nuevo Testamento, que habla de arrepentimiento. Expresa un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. Esto es importantísimo, porque a veces cuando analizamos el arrepentimiento de los hermanos, cosa que no debiéramos hacer, pero a veces suele ocurrir, pensamos que debe haber una clase de dolor tal que deben sufrir y manifestar para que ese arrepentimiento sea genuino. Y esto no es así, porque el arrepentimiento es una transformación espiritual, no es emocional ni sentimental. Es decir, hay una transformación obviamente integral de nuestro ser, pero va desde lo espiritual, desde lo más profundo e intangible de nuestro ser, hasta todo lo que podemos exteriorizar. Por lo cual no podemos sentar en la balanza las reacciones de una persona y decir, ¿está verdaderamente arrepentido o no está verdaderamente arrepentido? Es algo que solo Dios puede pesar, y es algo que no nos compete a nosotros opinar, ¿verdad? Ahora, no solamente este verdadero arrepentimiento, es decir, yo voy caminando en mi vida y de repente la palabra de Dios me confronta, palabra de Dios que recibimos a través de un hijo de Dios, justamente, o leyendo la Biblia, y entendemos que somos pecadores delante de Dios. Debemos arrepentirnos, es decir, debemos entender que ese pecado nos ha alejado de Dios y que ese pecado nos condena para con Dios y nos ha dejado sin salida. Y debe producir el arrepentimiento genuino delante de Él. Es decir, debemos abandonar el pecado y debemos comenzar a caminar en otro sentido hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero además hay un segundo condicionamiento, que es confesar, porque debemos acercarnos a Dios y confesar nuestro pecado. No es algo que debemos elaborar solamente internamente, sino que es algo que debemos hacer delante de Dios, porque como leíamos al principio, es una invitación de Dios. Vengan luego, venid luego, vengan a mí y estemos a cuenta. Acá hay algo que yo les propongo, el perdón, este regalo que les invito a recibir, es algo que debemos arreglar las cuentas con Dios, decimos, y es estar en la presencia de Dios y confesar nuestros pecados. Cuando la Biblia habla de confesar nuestros pecados, no significa que debemos hacer un listado y hacer memoria de cada uno de los pecados y los momentos en que hemos ofendido a Dios. Seguramente no nos alcanzarían los papeles a mano para escribir tantos pecados, porque lo hacemos constantemente, y mucho más en nuestro primer encuentro con el Señor Jesucristo. Simplemente es confesar que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero además, mis queridos amigos y hermanos, es necesario que depositemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. De otra manera, no recibiremos el perdón de Dios. El perdón que Dios ofrece lo hace en la persona del Señor Jesucristo, por lo cual no podemos disociar a Cristo del perdón de Dios. Cristo ha encarnado y ha llevado adelante el plan para nuestra salvación y para la limpieza y perdón de nuestros pecados, por lo cual es el protagonista de este encuentro. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8.
conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Es decir, que debemos depositar nuestra fe sincera en Jesucristo y en su obra, es decir, debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo para hacerse cargo de nuestros pecados, para morir por nuestros pecados, pecados que son pasados, presentes y también los futuros. Debemos nosotros reconocernos pecadores con la necesidad de recibir el perdón de Dios delante de Él. Debemos confesarnos pecadores. Debemos arrepentirnos de todo pecado, es decir, debemos abandonar la práctica del pecado y debemos comenzar a vivir una vida que agrade a Dios. Por lo cual necesitamos poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y recibir el perdón de Dios. Este es el regalo más maravilloso que podemos recibir de parte de Dios. Y este perdón, como dijimos, no es solamente el decreto de condonación de nuestros pecados, no es simplemente que Dios nos dice que nos perdona los pecados y se ha olvidado, y además ha quitado la retribución a ese pecado y la ha puesto sobre el Señor Jesucristo. Dice Romanos 8 que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no es solo eso, sino que también va a transformar nuestro ser, nuestra realidad, nuestra relación y nuestra posición delante de Dios. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra.